Todos conocemos la historia de Sirenita, pero cuando leí el cuento original de Hans Christian Andersen me encontré con una versión completamente diferente. Una sirenita que pierde su voz, siente dolor con cada paso y termina enfrentándose a un destino mucho más oscuro. Así que hoy vamos a descubrir 10 teorías basadas en este cuento original. Hola, soy Amanda, bienvenidos a Tu Movie. Cantar. ¿Sabías que en el cuento original la sirenita tuvo que entregar su voz para convertirse en humana? Cuando leí esto por primera vez, sinceramente me dio escalofríos, porque ella no estaba simplemente cambiando su cola por piernas, estaba dejando atrás una parte de sí misma. Y lo más inquietante es que Andersen nos cuenta que su voz era extraordinariamente hermosa, incluso más hermosa que la de cualquier otra criatura del mar. Era algo que la hacía especial y aún así Ariel estaba dispuesta a perderla. Imagínate despertar en un mundo completamente desconocido, rodeada de personas que no conoces, sin poder decir ni una sola palabra, sin poder explicar quién eres ni de dónde vienes. Todo por la esperanza de que un príncipe del que apenas sabes algo pueda llegar a amarte. Y ahí fue cuando pensé, ¿y si Ariel no se estaba convirtiendo en humana, sino que estaba empezando a borrar quién era? Y cuando lo comparo con Disney, esta parte se vuelve todavía más perturbadora. En la peli, Ariel pierde su voz, pero seguimos viendo a la misma chica rebelde, curiosa y llena de sueños. En el cuento original, en cambio, esa pérdida se siente mucho más. La sirenita llega al mundo humano sin voz, y para empeorar las cosas, cada paso que da se siente como si estuviera caminando sobre cuchillos. Y aún así continúa. Sigue adelante porque quiere estar cerca del príncipe. Eso es lo que más me inquieta. Consigue exactamente lo que soñaba, pero para conseguirlo tiene que guardar silencio y soportar un dolor que nadie a su alrededor puede comprender. Entonces esta teoría empieza a dar miedo de verdad. Porque, ¿y si su sacrificio no comenzó cuando perdió al príncipe, sino mucho antes, cuando decidió que para ser amada tenía que dejar de ser ella misma? Porque quizá lo más curioso de esta historia no es que Ariel perdiera su voz, sino que estuviera dispuesta a perderlo todo con tal de convertirse en alguien que pudiera pertenecer a un mundo que nunca fue el suyo. Oh, ya entiendo. ¿Y si desde el principio la bruja del mar sabía que Sirenita podía morir? Cuando leí esta parte del cuento original me dio bastante miedo pensar en lo que realmente estaba aceptando Ariel. La bruja no le ofreció un simple hechizo para convertirse en humana y ya. Le advierte que perderá su voz, que cada paso le provocará un dolor terrible y que, si al principio se casa con otra mujer, su destino será desaparecer convertida en espuma de mar. Y aún así, Ariel acepta. Imagínate estar frente a alguien que conoce la magia y confiar en ella mientras te dice que, si todo sale mal, podrías desaparecer para siempre. Lo más inquietante es que la bruja no parece sorprendida por ninguna de esas consecuencias. Ella sabe exactamente cuál es el precio antes de hacer el trato. Y ahí es donde yo empiezo a preguntarme, ¿realmente quería ayudar a Ariel? ¿O sabía que estaba poniendo su vida en manos de un deseo que podía terminar destruyéndola? Y cuando lo comparo con Disney, esto se siente todavía mucho más oscuro. En la peli, Úrsula quiere quedarse con la voz de Ariel, pero también la vemos como una villana que intenta manipularla. En cambio, en el cuento de Andersen, la bruja ni siquiera necesita perseguirla después del hechizo. Le basta con explicarle las reglas y dejar que Ariel tome la decisión. Y eso, sinceramente, me parece mucho más aterrador, porque significa que quizá estaba viendo a una joven tan desesperada por pertenecer al mundo humano que aceptaría cualquier precio. ¿Y si la bruja sabía desde el principio que el príncipe podía no elegirla? ¿Y si sabía que Ariel podía terminar convertida en espuma y simplemente estaba esperando a ver qué ocurría? Porque entonces el verdadero peligro no era solamente la magia, era el hecho de que alguien conocía perfectamente las consecuencias y aún así dejó que Ariel caminara hacia ellas. Tal vez nunca quiso salvarla, tal vez solo abrió la puerta y dejó que Ariel entrara sola en su propia tragedia. Para conseguir lo que... ¿Te imaginas conseguir aquello que más deseabas y descubrir en el mismo instante que cumplir ese sueño iba a doler literalmente cada paso? Eso es justamente lo que más me impactó del cuento original. Cuando la sirenita consigue sus piernas, no empieza a correr feliz por el palacio como en nuestra imaginación. Andersen describe que cada paso le producía un dolor terrible.
como si caminara sobre cuchillos, y aún así ella sigue adelante. Cada vez que mueve sus piernas está pagando físicamente por estar en ese mundo que tanto había soñado con ser. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse casi como una pesadilla. Ariel finalmente consigue ser humana, pero su propio cuerpo parece recordarle a cada segundo que ese no es su lugar. Entonces me surge una pregunta bastante inquietante. ¿Estaba viviendo su sueño o estaba siendo castigada por haberlo deseado? Y si lo comparamos con la historia de Disney, este detalle cambia completamente el significado de su transformación. En la peli, tener piernas representa libertad. Para Ariel significa poder caminar, bailar y descubrir el mundo que siempre había observado desde lejos. Pero en el cuento, caminar se convierte en sufrimiento, y ella lo soporta porque cree que todo ese dolor vale la pena si consigue estar cerca del príncipe. O sea, solo imagínate vivir así, sin tu voz, lejos de tu familia y sintiendo dolor cada vez que intentas avanzar, pero convencida de que tienes que continuar porque regresar significaría renunciar a tu sueño. Y ahí es donde la teoría se vuelve mucho más interesante. Quizá el hechizo no solo estaba transformando su cuerpo, sino obligándola a pagar por cada paso que daba hacia una vida que no la pertenecía. Como si el mundo humano le estuviera diciendo, desde el primer momento, que para convertirse en alguien diferente iba a tener que sufrir por ello. ¡Gusano en un anzuelo! Y si el detalle más triste de toda la historia es que Sirenita sí consiguió al príncipe, pero nunca consiguió su corazón. Sabes, esta parte me pareció muchísimo más cruel de lo que recordaba, porque el príncipe sí siente cariño por ella, sí disfruta de su compañía y la considera una criatura maravillosa, pero su corazón ya está puesto en otra mujer. Él cree que esa joven fue quien lo salvó del naufragio, y es con ella con quien imagina su futuro. Y mientras tanto, la sirenita está ahí, acompañándole en silencio, sin poder contar lo que fue ella quien realmente estuvo a su lado aquella noche. Lo más doloroso es que tiene delante al hombre que abandonó todo por conocer, pero no puede decirle la verdad. Puede mirarlo, puede caminar junto a él, puede estar dentro de su palacio, pero no puede decirle, ¿fui yo quien te salvó? Y aquí es donde, al compararlo, siento que la tragedia cambia por completo. En la peli, Ariel lucha por estar con Eric y finalmente consigue que la ame. Pero en el cuento de Andersen, ella nunca ocupa ese lugar en el corazón del príncipe. Él la quiere sí, pero de una manera completamente diferente a como ella lo quiere a él. Y eso hace que todo el sacrificio anterior se sienta todavía mucho más doloroso. Entregó su voz, soportó aquel sufrimiento al caminar y dejó atrás su mundo por alguien que, al final, no podía corresponderle. Entonces la teoría se vuelve bastante turbia. Quizá la verdadera condena de Ariel no era perder al príncipe, sino conseguir estar exactamente donde siempre había querido estar y descubrir que, aun teniéndolo cerca, jamás sería la persona que él elegiría. Y lo peor es que ella ni siquiera podía explicarle lo que sentía. Literal, se quedó atrapada al lado del hombre que amaba, viendo cómo él entregaba su corazón a otra mujer mientras ella guardaba en silencio el secreto que podía haberlo cambiado todo. ¡Criaturita! Yo... ¿Hasta dónde llegarías para salvar a alguien que amas? Incluso si para hacerlo tuvieras que convertirte en cómplice de algo terrible. En el cuento, las hermanas de la sirenita descubren que ella está a punto de desaparecer y buscan desesperadamente una forma de salvarla. Pero la solución que encuentran es escalofriante. Entregan su cabello a la bruja del mar y reciben un cuchillo. Con ese cuchillo, Ariel puede matar al príncipe mientras duerme y, si su sangre toca sus pies, volverá a tener su cola y podrá regresar al mar. Cuando leí esto, me pareció una escena muchísimo más oscura de lo que imaginábamos cuando pensábamos en las hermanas de Ariel, porque ellas no están buscando una salida bonita ni mágica. Están aceptando la posibilidad de que Ariel se convierta en asesina con tal de que no muera. Y lo más fuerte es pensar en lo desesperadas que debieron estar para llegar hasta ese punto. Prefirieron poner un arma en las manos de su hermana antes que verla desaparecer para siempre. Y aquí la historia toma un giro, porque las hermanas saben perfectamente lo que están pidiendo. Ariel tendría que entrar en la habitación del hombre que ama mientras duerme y acabar con su vida para recuperar la suya. En Disney, las hermanas de Ariel son prácticamente un detalle cómico de la historia. En el cuento de Andersen, en cambio, su desesperación la lleva a hacer algo que jamás imaginábamos de ellas. Y aún así, Ariel mira al príncipe dormido y no puede hacerlo.
después de todo lo que había sufrido, después de haber entregado su voz y soportado aquel dolor, todavía no está dispuesta a convertirse en una asesina. Y aquí aparece la parte más oscura de la teoría. Quizás sus hermanas no estaban intentando salvar solamente su vida, estaban intentando salvarla a cualquier precio, incluso si ese precio era cargar para siempre con la culpa de haberla convertido en una asesina. Pero Ariel elige otro camino, y al hacerlo, acepta enfrentarse a un destino que podía ser mucho peor que regresar al mar, desaparecer para siempre. El día más humillante de mi vida. ¿Y si la sirenita que conocemos realmente murió aquella noche? Esta es una de las partes del cuento original que más me sorprendió, porque después de todo lo que hemos visto, parece que la historia debería terminar cuando Ariel se convierte en espuma de mar. Pero Andersen hace algo extraño, no la deja desaparecer por completo. Después de morir, la sirenita se transforma en una de las llamadas hijas del aire, seres que reciben la posibilidad de conseguir un alma inmortal a través de sus buenas acciones. Y cuando lo leí pensé que quizá aquí estaba escondida una idea mucho más oscura de lo que parece, porque la Ariel que quería ser humana, la que soñaba con el príncipe y la que había abandonado el mar para cambiar su destino, esa Ariel sí desaparece, su cuerpo deja de existir y su vida anterior termina. Lo que aparece después es otra cosa, como si hubiera tenido que morir una versión de ella para que pudiera comenzar una existencia completamente diferente. Y si lo comparamos con Disney, la diferencia es súper enorme. Nosotros estamos acostumbrados a que La Sirenita sea una historia sobre conseguir aquello que deseas y terminar viviendo feliz para siempre. Pero Andersen lleva a Ariel hacia un destino mucho más extraño. Ella no consigue al príncipe, no recupera su forma de sirenita y tampoco regresa con su familia. Muere, se convierte en espuma y después despierta en una existencia nueva, sin saber exactamente qué le espera. Y a lo mejor su transformación en hija del aire no fue realmente una salvación, sino la consecuencia final de haber perdido por completo su antigua identidad. La sirenita que conocíamos tuvo que morir para convertirse en alguien más. Ya no pertenece al mar, pero tampoco pertenece al mundo humano. Queda atrapada entre dos mundos, continuando su historia después de una muerte que parecía definitiva. Y quizá lo más trágico es precisamente eso. Ariel no tuvo el final feliz que esperaba, simplemente recibió otra oportunidad de existir después de haber dejado de ser quien era. ¿Y si el final de La Sirenita es mucho más cruel de lo que parece? Desde el principio Ariel soñaba con conocer al mundo humano, miraba desde el mar todo aquello que existía sobre la superficie y deseaba formar parte de ese lugar. Pero el cuento original, después de perderlo todo, termina convirtiendo en espuma de mar, y aquí aparece una ironía bastante oscura. Después de pasar toda su vida contemplando el mundo desde las profundidades, su destino termina siendo convertirse literalmente en parte de ese mismo mar que siempre había querido abandonar. Es como si su deseo hubiera terminado cumpliéndose de la manera más retorcida posible. Quería dejar de ser una criatura del océano para conocer otro mundo, y terminó disolviéndose en el agua sin poder pertenecer realmente a ninguno de los dos. Y lo más inquietante es que, al compararlo con Disney, el significado cambia por completo. Nosotros conocemos un Ariel que consigue sus piernas, encuentra el amor y finalmente puede vivir en el mundo humano, pero en el cuento real, Ariel consigue acercarse a aquello que deseaba, pero el precio termina siendo su propia existencia. Su cuerpo desaparece y lo único que queda de ella es esa nueva forma de existencia como hija del aire. Entonces yo me pregunto, ¿y si la espuma no era simplemente su final, sino el precio inevitable de haber intentado escapar de quien era? Tal vez Ariel pasó toda la historia intentando pertenecer a otro mundo, solo para descubrir demasiado tarde que abandonar su antiguo hogar también significaba perderse a sí misma, y quizá esa sea la parte más tenebrosa de todas. Al final, Ariel sí llegó a formar parte del mundo que tanto contemplaba, pero no como había imaginado, sino desapareciendo dentro del mismo mar que una vez soñó cómo dejar atrás. Dime algo, ¿hasta dónde puede llevarnos una obsesión cuando empezamos a creer que nuestra vida no vale nada si no conseguimos aquello que deseamos? Sabes, esta idea me parece bastante inquietante, porque nadie obliga a Ariel a abandonar el mar. La bruja le ofrece el trato, pero Ariel es quien decide aceptarlo. El príncipe tampoco le promete que va a amarla, ella es quien convierte ese deseo en el centro de su vida.
y poco a poco todo lo que tenía empieza a quedar atrás. Su familia, su hogar, su voz y hasta su propia naturaleza. Lo más oscuro es que Ariel ni siquiera conoce realmente ese mundo que tanto desea, solo lo ha observado desde la distancia. Ha encontrado objetos humanos y se ha enamorado de una imagen que construyó en su cabeza. Entonces me pregunto, ¿y si no estaba enamorada de una vida real, sino de una fantasía que ella misma había creado? Y cuando lo comparamos con Disney, esto cambia muchísimo la forma de mirar a Ariel. En la peli, sus sueños parecen una señal de valentía. Ella quiere descubrir el mundo y luchar por lo que desea, pero Andersen presenta las consecuencias de una manera mucho más cruel. Ariel consigue lo que quería, sí, pero cada paso le duele, pierde su voz, no consigue el amor del príncipe y finalmente está a punto de desaparecer. Nadie tuvo que empujarla hacia ese destino. Ella misma caminó hacia él porque estaba convencida de que valía la pena. Y tal vez, quizá la bruja solo puso el precio, el príncipe solo siguió su propio corazón y el destino simplemente hizo el resto. Te lleve a esa excursión, tienes que estar... ¿Qué harías si tu única forma de sobrevivir es destruir a la persona que amas? Sabes, Ariel llega exactamente a ese momento. Sus hermanas consiguen un cuchillo mágico y le dicen que todavía puede salvarse. Solo tiene que matar al príncipe mientras duerme. Si lo hace, podrá recuperar su cola y regresar al mar. Después de todo lo que ha sufrido, parece la única salida. Pero Ariel entra en la habitación, lo mira y no puede hacerlo. Y esta escena para mí es una de las más oscuras de toda la historia, porque por primera vez tiene en sus manos la posibilidad de recuperar absolutamente todo lo que perdió, y aún así decide no hacerlo. Podría salvarse, podría volver con su familia, podría recuperar su antigua vida, pero tendría que convertirse en alguien capaz de destruir al hombre que ama. Y quizá en ese instante entiende que hay cosas que no está dispuesto a sacrificar, ni siquiera por su propia vida. Lo más interesante es que Andersen cambia completamente el significado de su final cuando lo comparamos con Disney. En la peli, Ariel lucha hasta el final para conseguir su felicidad y termina siendo recompensada por no rendirse. Pero en el cuento original, su última decisión no consiste en ganar, sino en negarse a convertirse en una asesina. No creo que el rey lo sepa. ¿Y si al final la sirenita nunca estuvo destinada a conseguir todo lo que soñaba? Porque en el cuento cada deseo de Ariel viene acompañado de un precio. Primero quiere conocer el mundo humano y tiene que abandonar el mar. Después quiere caminar y descubre que cada paso le provoca un dolor terrible. Quiere acercarse al príncipe y para hacerlo entrega su voz. Quiere ser amada por él, pero descubre que su corazón pertenece a otra mujer. Y cuando finalmente tiene la oportunidad de recuperar su antigua vida, tendría que matar a la persona que ama. Es como si cada puerta que Ariel abre hacia la vida que imaginó fuera cerrándose detrás de ella. Y lo más inquietante es que al principio todo parece un sueño cumplido, hasta que empiezas a darte cuenta de cuánto de ella tuvo que desaparecer para conseguirlo. En peces no tienen sentimientos. Y hasta aquí llegamos con estas 10 teorías oscuras de la Sirenita, porque después de leer el cuento original, yo ya no puedo ver esta historia de la misma manera. Tal vez no era una historia sobre encontrar al príncipe, sino sobre descubrir cuánto estamos dispuestos a sacrificar por algo que creemos que nos hará felices. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Ariel tomó sus propias decisiones o desde el principio estaba destinada a perderlo todo? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estas historias que esconden secretos que casi nunca nos cuentan, suscríbete a Tu Movie porque aquí todavía tenemos muchas historias que descubrir. Bye bye.